Quiero primero que todo decir lo complacido que estoy yo como presidente y todos los colombianos con esta iniciativa. Muchas gracias, doctor Luis Alberto Moreno, porque usted fue el que se craneó este encuentro, que consideramos extremadamente importante. Creo que en nuestra historia nunca había venido una delegación de semejante calibre. El presidente Lula, acompañado de varios ministros, de varios gobernadores y de los más importantes empresarios de Brasil, en un momento tan interesante para Brasil, para Colombia, para la región y para el mundo. Por eso, muchas gracias. Además, hay otra razón por la cual estoy yo muy complacido de tener al presidente Lula aquí en Colombia. Porque a mí cuando me preguntan qué quiero hacer cuando grande, yo respondo, yo quiero ser como Lula. Yo quiero salir de la presidencia con el 80% de popularidad y sobre todo habiendo podido rebajar la pobreza en 23%. Claro que yo quiero hacerlo en 4 años y no en 8. Y sobre todo tenemos muchísimo para trabajar juntos. Creo que los objetivos y los comunes denominadores nos obligan a realizar encuentros como este con más frecuencia. A mí siempre me causa extrañeza la relativa ignorancia que tenemos los colombianos de Brasil y que tiene Brasil de Colombia. Teniendo una frontera tan amplia, 1.600 kilómetros de una frontera que cada vez está siendo más interesante por muchos motivos. Y a propósito, y vaya coincidencia, en este momento están los vicepresidentes de Brasil y de Colombia, los ministros de Defensa de Brasil y de Colombia, los ministros de Justicia de Brasil y las fuerzas militares de Brasil, las fuerzas militares de Colombia en la frontera, suscribiendo tal vez el acuerdo más ambicioso de cooperación entre dos países para colaborar en todos los asuntos fronterizos. De que tenga memoria, por lo menos nosotros nunca habíamos ido tan lejos como estamos yendo hoy con Brasil en ese acuerdo que estamos firmando. Un acuerdo que tiene que ver con la protección del medio ambiente, con la lucha contra el narcotráfico, con la lucha contra la minería ilegal, con una serie de colaboraciones a nivel de información, de satélites y de operaciones conjuntas militares que estoy seguro van a traer muchos beneficios a los dos países. Pero lo que decía al principio, la feliz coincidencia por el momento tan interesante que vive Brasil, que vive Colombia y que vive la región. Colombia está pasando por un momento especial que queremos aprovechar para poder dar ese salto cualitativo en nuestro desarrollo, dejar atrás muchos de esos lunares que hemos tenido que soportar durante tanto tiempo en materia de violencia, en materia social. Y creo que vamos por buen camino. Vamos por buen camino porque, como dicen algunos, las estrellas, los astros se han alineado encima de Colombia y nos están facilitando mucho la consecución de esos objetivos. Lo primero que quisiera destacar es cómo nuestra democracia se ha venido fortaleciendo y cómo hoy Colombia está siendo señalada por el mundo entero como un ejemplo de una democracia con gobernabilidad, una democracia que está respondiendo en forma oportuna ante los desafíos, ante las necesidades de cambio, ante las reformas que el país requiere, reformas, muchas de ellas que teníamos intención de aprobar, pero no pudimos durante décadas. Y eso es un aspecto que creo que es oportuno resaltar.
nuestra democracia y nuestra gobernabilidad. En mi campaña hice un llamado a la unidad nacional, un llamado que fue acogido por los principales partidos políticos. Incorporamos muchas de las ideas, de las propuestas de esos partidos políticos al plan de gobierno. Las incorporamos porque en nada contradecían nuestra propia filosofía. Eso contribuyó mucho a hacer más fuerte esa coalición, a tal punto que hace unos días el partido del candidato que me confrontó en la segunda vuelta en la campaña presidencial también ingresó a la coalición. Esa gobernabilidad nos ha permitido en este último año, yo cumplo el próximo domingo, presidente Lula, un año en el gobierno, y creo que no se había visto en la historia reciente del país una legislatura tan rica y tan importante, con unas reformas que nos van a permitir y que ya nos están permitiendo avanzar en esos objetivos fundamentales que nos hemos propuesto. Reformas que tienen que ver, por ejemplo, con la manera como se distribuyen las regalías, las crecientes regalías del petróleo, de la minería. Es una distribución que estaba establecida en la Constitución. Se requirió una reforma constitucional para modificar esa forma de distribuir las regalías. Yo digo que es una de las grandes reformas de la equidad, porque eso nos va a permitir no solamente contribuir a que las regiones que en Colombia tienen unas diferencias muy marcadas en su nivel de desarrollo disminuyan esas brechas, sino que al mismo tiempo hay un fondo, hay dos fondos que yo quisiera resaltar muy importantes. El fondo que hemos llamado de compensación social. Un porcentaje de esas regalías se van a distribuir en función de la pobreza de las regiones. Y las regiones más pobres van a recibir más regalías. Y el segundo destino específico que quedó establecido en la Constitución tiene que ver mucho con el futuro nuestro y el futuro de la región. Y ahí Brasil y Colombia pueden jugar un papel muy importante. El 10% de todas las regalías van a ser invertidas en ciencia y tecnología. Nosotros creemos que la verdadera forma de ejercer soberanía en este mundo cada vez más globalizado es teniendo sus propias fuentes de investigación, de patentes, de ciencia, de tecnología, y no depender permanentemente y en forma absoluta de la importación de algo cada vez más importante en el desarrollo de nuestras naciones. Reformas que nos han colocado a nivel mundial como un ejemplo de prudencia en nuestro manejo de la política económica. Por ejemplo, se introdujo en la Constitución un criterio que tienen que tener en cuenta los poderes públicos, el gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, en todos sus fallos, en todas sus decisiones, y es el concepto de la sostenibilidad fiscal. Ese concepto lo introdujimos como una señal al mundo del compromiso que tiene Colombia en el largo plazo con su responsabilidad en materia de política económica, de política fiscal. Y a reglón seguido se aprobó una ley que llamamos la regla fiscal, que en cierta forma obliga a los gobiernos a mantener unos límites en su gasto público, en su déficit fiscal. La aprobación de esas dos reformas automáticamente tuvieron un impacto muy impresionante en la percepción y la forma como los inversionistas y los centros financieros veían a Colombia. Nos dieron las tres calificadoras de riesgo
grado de inversión. Emitimos la emisión más grande en nuestra historia de bonos. Fue demandada 5 o 6 veces más de lo que estábamos buscando, al precio más bajo en nuestra historia. O sea que estamos pasando un momento de confianza y de credibilidad ante los centros internacionales que queremos aprovechar para atraer inversión de todos los orígenes, pero especialmente de ciertos orígenes. Cuando yo tuve el honor y el inmenso placer de irlo a visitar en mi primera visita de Estado a un país latinoamericano, cuando usted me invitó, presidente Lula, yo le decía la importancia que Colombia le quiere dar a la inversión brasilera. Creemos que hay ahí una sinergia especial. Esa integración con Brasil nos genera a los dos países unas ganancias muy importantes en todo sentido, sobre todo en un mundo tan complejo como el que estamos viendo el día de hoy, y esa colaboración sur-sur, esa integración sur-sur nos fortalece enormemente. Y por eso es otro motivo por el cual celebro esta reunión. La inversión debe llegar a todos los sectores, y nosotros hemos puesto en marcha un plan de desarrollo que tiene como propósito fundamental un triángulo de 3 objetivos. El objetivo de generar más empleo, que es algo que todos los países, por supuesto, buscan. Más empleo, y en el caso nuestro, más empleo formal. El segundo objetivo es continuar y mejorar la seguridad. Seguimos con la política y que creo que desde la época de los romanos, en toda república, ese concepto es válido. Sin seguridad no hay ninguna otra ley que se pueda aplicar en forma efectiva. Necesitamos seguridad para que haya progreso, para que haya inversión, para que haya confianza. Nosotros que vivimos sin seguridad durante tanto tiempo, sí que apreciamos ese concepto de la seguridad. Y el tercer objetivo fundamental, para mí el más importante, por eso decía, presidente, que yo cuando grande quería ser como usted, es el de la reducción de la pobreza. Tenemos, infortunadamente, nosotros en Colombia, el vergonzoso título de ser uno de los países del continente y por ende del mundo con el índice de pobreza más alto y con uno de los índices más altos de desigualdad. Y todo nuestro plan de desarrollo está destinado a lograr mejorar esos indicadores, sobre todo el de pobreza. Pero para llegar a eso, y usted bien lo sabe, presidente Lula, hay una serie de condiciones que son necesarias. Una de ellas es el crecimiento económico, la inversión. Y ahí hemos identificado unas fuentes de crecimiento. Hemos aprendido que el crecimiento no se da por generación espontánea. El neoliberalismo puro ya se ha comprobado que no funciona. Hay que, en cierta forma, inducir el crecimiento, identificando ciertos sectores donde ese crecimiento puede ser más propicio. Nosotros hicimos un examen muy sencillo, muy de sentido común. ¿En dónde estamos más rezagados en nuestro desarrollo, en nuestra competitividad, frente a países con el mismo nivel de desarrollo? E inmediatamente surgieron 3 sectores que convertimos en lo que hemos llamado locomotoras, y identificamos 5 locomotoras, 3 de ellas simplemente escogiendo sectores donde estábamos rezagados. Uno de ellos, la infraestructura. La infraestructura en Colombia está muy rezagada, estamos muy atrasados en carreteras, en puertos, en aeropuertos, inclusive en banda ancha, donde tenemos unos planes muy ambiciosos. Y ahí hemos localizado
uno de los centros de inversión donde queremos atraer inversión para poder por lo menos ponernos a tono con los países con los cuales debemos y queremos competir. Un segundo sector donde Brasil puede ayudar muchísimo, donde hay una serie de sinergias que se pueden generar fácilmente y sobre todo en un mundo que está viviendo una crisis alimentaria, es el sector agropecuario. Somos de los pocos países que tienen un terreno amplio para aumentar la producción de alimentos. Y tenemos ahí una enorme oportunidad. Y ahí esa asociación con Brasil, ustedes con los experimentos, los planes pilotos, lo que han hecho en esa materia, pues nos pueden ayudar mucho y ustedes pueden ser socios nuestros en ese proceso de convertir el sector agropecuario, que además es el sector donde está concentrado la mayor cantidad de pobres. Ahí tenemos un doble propósito: generar prosperidad y riqueza y también incorporar a ese proceso a los más pobres de Colombia que están en el sector rural. Una tercera locomotora. Es un sector donde todos los países tienen ese déficit. Colombia es un déficit grande y es el déficit de la vivienda, la construcción sobre todo de la vivienda y la vivienda de interés social. Ahí nos hemos puesto unos objetivos muy ambiciosos y es un sector que jalona 32 industrias, que genera mucho empleo y hemos creído que ese va a ser durante unos años un buen motor del crecimiento económico. Hay otros dos sectores, otras dos locomotoras que hemos identificado y que queremos ubicar y hemos ubicado como prioridad. Una de esas locomotoras ya está marchando a una velocidad importante, a una velocidad aceptable, es el sector de la minería y del petróleo, el sector minero energético. Muchos de ustedes, muchos de los empresarios brasileños aquí presentes están en ese sector y están viendo cómo esto está creciendo en el país. Ahí lo que queremos es mantener y estimular esa locomotora. Y a la quinta locomotora es donde usted, Luis Alberto Moreno, y el BID han señalado como uno de los grandes vacíos de toda la política económica, de todos los planes de desarrollo, del desempeño de nuestras economías en América Latina, y es el tema de la productividad, de la innovación. La innovación. Para los inversionistas que ya están en Colombia, yo creo que esto es una verdad de apuño. Nosotros nos preciamos, no sé si con cierta arrogancia, de ser un país muy recursivo, donde la innovación se da, ahí sí, por generación espontánea, es una forma cultural. Y si logramos encauzarla en aspectos empresariales, en aspectos sociales, la innovación social es bien importante. En ciencia y tecnología, ahí podremos avanzar rápidamente y nuestro propósito es que Colombia logre, al término de unos años, tener el componente de productividad, de innovación en el crecimiento económico por lo menos en un 50%, que es lo que nos puede garantizar en el largo plazo mantener altas tasas de crecimiento. Ningún país puede crecer a tasas altas si no tiene ese componente de innovación y de productividad. Solamente produciendo más casas, más carreteras, eso tiene un tiempo determinado, eso se agota. Y el crecimiento sostenible, real, es el que se da por el aumento en la productividad, por efecto de la innovación. Eso a grandes rasgos es nuestro plan de desarrollo, con una serie de políticas focalizadas, porque todo ese plan de desarrollo, todas esas locomotoras son
un medio, no un fin en sí mismo. Nuestro fin, nuestro objetivo fundamental, presidente Lula, es el mismo que usted tuvo, lo social. Es que todo eso se traduzca en un país más equitativo, en un país con menos pobreza, en un país con unas condiciones sociales que le permitan ser, a su vez, más competitivo, porque eso es la mejor inversión que puede hacer un país, es reducir las brechas y sacar gente de la pobreza. ¿Cuántas empresas no han venido en los últimos meses, muy importantes, a decir queremos invertir en Colombia? Yo les pregunto a los empresarios, ¿por qué? Empresas, por ejemplo, de consumo masivo. Y me dicen, porque si usted tiene éxito y usted saca a esos millones de colombianos de la pobreza, esos son consumidores que yo quiero aprovechar. Es un buen negocio para todo el mundo, pero al mismo tiempo la competitividad de la economía, está comprobado que entre más desigual es más difícil el crecimiento económico. O sea que ahí hay un círculo virtuoso de lo social con lo empresarial que nosotros queremos poner a marchar en nuestro país. Pero para ello necesitamos socios y nosotros consideramos a los inversionistas extranjeros como socios y queremos darle un entorno amigable a los inversionistas. Por eso queremos y hemos puesto en marcha una serie de políticas y hemos puesto una serie de reglas de juego que nos convierta en un país atractivo. Todos los días tenemos unos consejos, un Consejo Nacional de Competitividad y unos consejos regionales de competitividad, en donde estamos buscando la mejor forma de hacer más atractivo a Colombia para la inversión. Estamos identificando cuellos de botella. Ayer en el gabinete duramos 4 horas, entre otras, discutiendo unas facultades que nos otorgó el Congreso para eliminar trámites. ¿Cuántos trámites no podemos eliminar y vamos a eliminar para hacerle al empresario y al ciudadano más amable y más fácil la vida? Inclusive hay un aspecto de nuestra Constitución, que está un artículo en la Constitución que presume la buena fe de los colombianos, pero eso se nos ha olvidado y a través de los años hemos venido acumulando todo tipo de cambiar esa cultura. Inclusive le he dicho al Congreso que por qué no hace algo que hizo Suecia en los años 70, y es dedicarse 6 meses no a legislar, sino a borrar leyes innecesarias. Eso sería una labor maravillosa. Al presidente de la Cámara que está aquí, le haría un gran favor al país. De manera que estamos bien encaminados, vamos, creo que por buen camino. Destino, es decir, creemos que tenemos un plan coherente. El plan de desarrollo, por primera vez, lo elaboramos no simplemente sumando los propósitos de cada ministerio o cada sector, sino lo elaboramos para que todo esté sincronizado, para lo que haga el sector de las comunicaciones, por ejemplo, en un plan muy ambicioso de multiplicar por 4 el número de conexiones de la banda ancha, de 2.2 millones a 8.8 millones, que eso esté conectado con el plan de la telemedicina del Ministerio de Protección Social o el de la teleeducación en el Ministerio de Educación. Está sincronizado el plan de desarrollo. Creo que esa es también una novedad en lo que nosotros estamos queriendo hacer. Los resultados hasta ahora han sido muy positivos. Esta mañana veía que el Banco de la República dice que podemos llegar a un crecimiento del 6.5%. Ojalá sea así y estamos haciendo todo lo posible para que sea así. Aquí tengo al doctor Luis Carlos Sarmiento, nuestro principal banquero. Creo que la demanda de crédito de todo tipo está disparada. Nunca habíamos visto un
una demanda tan fuerte para hacer negocios, para comerciar. El comercio está creciendo a tasas por encima del 20%. Algo muy importante, el desempleo ha venido bajando sistemáticamente mes tras mes. Nuestro objetivo en los 4 años de campaña, presidente Lula, era bajar el desempleo a un solo dígito. Y creo que antes de finalizar el año, en lugar de cumplir ese objetivo, en el 2014 lo vamos a poder cumplir a finalizar de este año. Luego será muy importante no permitir que vuelva a subir. Y es empleo formal. Por primera vez en el país estamos viendo que el empleo asalariado, por primera vez en 15, 20 años, está creciendo más que el empleo, lo que llamamos de cuenta propia, de empleo informal. Eso es muy importante. La formalización de la economía es otro de nuestros grandes objetivos. Ningún esquema de seguridad social es sostenible con una informalidad como la que tenemos en Colombia del 56-57%. Tenemos que reducirla y ese es otro objetivo fundamental. En materia de confianza, tenemos los indicadores más bajos, nuestros spreads, hay una gran confianza y hay optimismo, que es algo muy importante para una sociedad. Eso nos está diferenciando con otros centros de consumo, con otros centros económicos. Cuando una sociedad tiene optimismo y tiene fe en el futuro, eso muchos dicen que es como el sol frente a las plantas, que es lo que hace crecer a una sociedad, que es lo que lo fortalece. Por eso yo todos los días lo que hago es tratar de fomentar ese optimismo. Por eso vamos con todo el entusiasmo a apoyar a nuestro equipo en la sub-20 y cuando llegue nuestro equipo a jugar contra Brasil, pues vamos a darle todo el apoyo que se pueda. La parte internacional es algo que también es muy importante para el país, para los empresarios nacionales y extranjeros, un país relevante a nivel internacional, un país con buenas relaciones con sus vecinos, un país que se respeta a nivel internacional por el peso específico de lo que está haciendo internamente. Ninguna política exterior puede ser exitosa si uno no tiene la credencial de lo que está haciendo dentro de su país. Pero si tiene buenas relaciones y sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo, eso tiene un beneficio enorme. Por eso esa relación Brasil-Colombia creo yo que es tan importante, porque en el escenario que estamos viviendo a nivel internacional, lo que estamos sufriendo Brasil y Colombia con la apreciación de nuestras monedas, con las políticas laxas monetarias de Estados Unidos, de Europa, que en cierta forma nos está golpeando doblemente. Por un lado, nos pega en nuestras exportaciones, que son en muchos casos generadoras de empleo, o sea, nos pega en la capacidad de crear empleo, y por otro lado, nosotros estamos sentados, los latinoamericanos, en reservas por encima de ¿cuánto, doctor Luis Alberto? 700.000 millones de dólares, entonces en toda la región. Eso ya son cifras importantes. Si nosotros podemos ponernos de acuerdo en ciertos aspectos de política básicos, la relevancia de lo que hagamos se multiplica. Por eso, el presidente Lula la semana pasada en UNASUR les propuse por qué no reunimos a los ministros de Hacienda y se van a reunir esta semana o la semana entrante para ver cómo podemos identificar políticas comunes, posiciones comunes, porque si hablamos, y se lo dije al presidente de México hace 2 días, yo estaba en México hasta antenoche, con que Brasil, Colombia, Chile, Argentina, nos pongamos de acuerdo, eso tiene en este momento un peso muy importante. Es más, la sola referencia, la sola propuesta en UNASUR, el presidente Obama la utilizó
ante el Congreso norteamericano diciendo, mire con lo que estamos jugando, con la candela que estamos jugando que nos puede quemar si no aprobamos el aumento de la deuda. O sea que hoy América Latina, y eso lo ha dicho Luis Alberto Forero muchas veces, yo lo repito también, esta década puede ser y debe ser la década de América Latina, si jugamos las cartas bien. Y dentro de eso, lo que generalmente perdura, lo que es bien importante, es la presencia de los empresarios, es el relacionamiento económico y de inversionistas. Felipe González decía, una carretera o una inversión vale más y hace más por la integración que 1000 discursos. Por eso yo celebro tanto esta oportunidad y este evento que está comenzando el día de hoy. Y nuevamente, presidente Lula, bienvenido, siéntase en su casa, porque esta es su casa, a toda su delegación. Este es un país que quiere a Brasil. El único sitio donde no quiere a Brasil es en la cancha de fútbol, pero de resto, ustedes aquí encontrarán es un país que admira, además, los quiere y admira a Brasil y que quiere que seamos socios. Aquí hay enormes oportunidades, enormes oportunidades. Yo creo que los inversionistas que ya están aquí veo a mi querido amigo Germán Efromovich, que ya inclusive tiene también la doble nacionalidad. Yo digo que nuestros mejores embajadores son los propios inversionistas que están aquí, que están viendo lo que estamos tratando de hacer. Y creo que con la ayuda política de esta coalición que hemos logrado formar, vamos por buen camino, y con la ayuda de los inversionistas extranjeros, sobre todo ustedes de Brasil, pues esto va a ser más fácil. Muchas gracias.